Mi nombre es Tulio Romero, de la Primera Iglesia Bautista de Barquisimeto. Hoy quiero que me acompañen en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, específicamente desde los versículos 19 al 30. Abran sus Biblias allí y acompáñenme en este mensaje. Esta sección de las Escrituras, Pablo está escribiendo desde la cárcel en Roma. Su propósito es dar las razones por las cuales Epafrodito volvería a Filipo. También él da razones por las cuales él desea que Timoteo vaya a Filipos. Y da ciertas recomendaciones de cómo los filipenses deberían recibir a Epafrodito. Recomendaciones que, por cierto, nosotros pudiéramos también aplicar a nuestras vidas. En todo el pasaje, Pablo resalta el carácter y la conducta de estas dos personas, poniéndolos como ejemplos a seguir, mostrando su buena valía y todo lo que ellos habían hecho para la obra del Señor y para con Él mismo. Entonces, recordemos que esta carta fue escrita aproximadamente en el año 60 o 63 después de Cristo, durante el encarcelamiento de Pablo en Roma. Los propósitos de esta carta son agradecer la ofrenda que había recibido por medio de Epafrodito de parte de los filipenses, darles a entender que su encarcelamiento no representaba el retroceso del Evangelio. También a vivir la unidad del Espíritu, advertir sobre la mala influencia del legalismo judaico, corregir ideas sobre la perfección y explicar las razones por las que Epafrodito volvía a Filipos. Además, hay tres enfoques importantes en esta carta, que son la unidad, el gozo y la exaltación de Jesucristo en la vida de Pablo, así como también lo sería si a Pablo le hubiese tocado morir. Entonces comencemos leyendo nuestra lectura en el versículo 19. Pablo dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Pablo está dando a entender que él tenía un deseo de enviar a Timoteo hacia esa iglesia. Él tenía ese anhelo, él lo quería hacer. Pero él pone sus deseos y sus planes a la voluntad del Señor. Él se somete a lo que el Señor quiera hacer con él. Cuando él dice, espero en el Señor Jesús, está diciendo que él está sometido a la soberanía del Padre. Que nuestros planes y nuestros deseos sean como los de Pablo, sometidos a la voluntad de Dios. Estemos esperando que lo que nosotros queremos también sea lo que el Padre quiere. Y si no obtenemos lo que queremos, saber recibir lo que el Padre nos da. También dice, la razón por la que le quiere enviar a Timoteo. Bueno, una de ellas, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Usa la palabra también. Quiere decir que no solo los filipenses estarían alegres, no solamente ellos estarían gozosos al recibir un mensaje de parte de Pablo, sino que Pablo también se gozaría al saber las buenas noticias que ellos traerían. Pareciera que esta iglesia no formaba parte del grupo de iglesias que traían problemas a Pablo. Pareciera que Pablo tenía la certeza de que las cosas que esta iglesia le dijese, o las noticias que esta iglesia trajera hacia él, iban a ser motivos de gran alegría, que iban a ser motivos de buen ánimo. Que nuestra iglesia también sea así. Una iglesia que sea motivo de gran alegría. Iglesias que traigan buenas noticias en el Señor.
Continúa diciendo que a ninguno tiene del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Hablando de Timoteo, da otra razón, que es el único que se ha interesado sinceramente en el bienestar de los filipenses. Dice que ninguno tiene del mismo ánimo, queriendo decir que Timoteo estaba presto o tenía también esa iniciativa de salir a cuidar y pastorear las ovejas que el Señor le diera. Timoteo tenía un ánimo como el de ningún otro. Bajo la enseñanza de Pablo, él era excepcional. Aquí se muestra el cariño además que Pablo tenía hacia Timoteo y la forma en la que él se expresa de él. Continuamos con el versículo 21 que dice: porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. No para desestimar a los que acompañaban a Pablo, sino que la mayoría anteponían sus preferencias o sus expectativas antes que la iglesia, antes que las ovejas. Timoteo no era como ninguno de ellos. Timoteo ponía primero su servicio al Señor antes que sus necesidades o incluso antes que sus expectativas. Muchas personas atienden al llamado del Señor para servir solo cuando la recompensa está conforme a sus expectativas o a lo que ellos tienen en su mente. Muchos incluso sirven solamente para que los vean sirviendo. Timoteo estaba interesado sinceramente en los filipenses y Pablo lo había notado. Por eso él consideraba que él era idóneo para ir hacia esa iglesia. Y por eso Pablo dice en el versículo 22, pero ya conocéis los méritos de él, hablando de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Juntos sirvieron codo a codo como se espera del compañerismo cristiano. Se apoyaron mutuamente. Además, Pablo enseñó con el ejemplo a Timoteo de cómo era la labor evangelística y sobre las responsabilidades pastorales. Pablo estaba seguro de que Timoteo podría suplirlo si él llegaba a estar ausente y también a apoyar en donde quiera que se necesitaba. Timoteo, ante los ojos de Pablo, era un hombre totalmente capacitado para cumplir la obra que el Señor le había encomendado. Era un joven admirable y Pablo estaba seguro de esto, por eso lo tenía en gran estima. Pablo continúa diciendo en el versículo 23: así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. ¿Cuándo enviará Pablo a Timoteo? Luego de que él resuelva la situación particular en la que se encontraba, pues él estaba preso. Él lo que quería decir es que cuando recibiera su sentencia con el jurado ante los tribunales, él enviaría la noticia con Timoteo. Pero que fuese lo que fuese, él estaría preparado para recibirlo. Y de nuevo muestra su confianza en el Señor cuando dice en el versículo 24: y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Aquí se ve el corazón de Pablo. ¿En dónde estaba su corazón? Era un hombre que confiaba plenamente en el Señor. A pesar de que ponía sus planes ante la voluntad del Señor siempre, él estaba confiado en que Dios lo ayudaría, sea como sea. Muestra el deseo que él tenía también de ir hacia los filipenses. Pablo se encontraba en una situación de tristeza. Pablo estaba encerrado, encarcelado. Y su deseo era ir a reunirse en la iglesia en Filipos. Durante esta pandemia, muchos de nosotros nos hemos tenido que ver encerrados en nuestras casas. Y es triste ver
cómo cuando se abrieron los templos se veían vacíos, pues muchos hermanos ya se habían acostumbrado a ver los cultos o las predicaciones por las redes sociales y en las comodidades de sus hogares. Habían olvidado lo importante o el anhelo que se debe sentir para reunirse con sus hermanos. Pablo quería reunirse con sus hermanos. ¿Usted también quiere reunirse con sus hermanos? En el versículo 25 pasa al segundo punto principal de este tema, y es que él explica por qué o las razones por las cuales él envía a Epafrodito de regreso hacia Filipo. Dice: mas tuve por necesario, queriendo decir que fue casi obligatorio, enviaros a Epafrodito. Hablando de Epafrodito, dice que su hermano, colaborador y compañero de milicia, alguien a quien le tenía aprecio, alguien con el que se podía trabajar y alguien que tenía la disciplina para seguir el Evangelio. Dice que Epafrodito era mensajero y ministrador de sus necesidades, pues él le había enviado una ofrenda, él traía una ofrenda de parte de los filipenses a Pablo. Eso lo veremos en el capítulo 4. Pero también podemos entender que los filipenses lo habían enviado con el motivo de que fuera un siervo personal de Pablo. Pero ocurrió lo que nadie esperaba. Pablo da las razones por las que lo envía. La primera: él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Epafrodito tenía deseo de ir a ver a sus hermanos. De nuevo, él sentía, como Pablo, también deseo de ir a Filipo, pero ya el deseo de Epafrodito era porque ese era su hogar. Él quería volver a ir a sus hermanos y tenía una razón muy importante. Dice aquí en el versículo 26: y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. ¿Qué particular era el carácter de Epafrodito? Él se angustió, o sea, él se preocupó por sus hermanos filipenses cuando se enteró que ellos se habían enterado de su enfermedad. Antes que preocuparse por él mismo, Epafrodito se preocupó por sus hermanos, para no ser el motivo de sus angustias. Él quería irlos a ver, para demostrarle que él estaba bien. Pablo dice: pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, no para que los filipenses creyeran que Epafrodito había fingido su enfermedad con tal de volver a casa. No, Pablo dice: en verdad estuvo enfermo, casi se muere. Epafrodito tenía un deseo grande de servir a Pablo, al punto de que expuso su vida para ello. Continuemos cuando dice en el versículo 27: pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí. Fue Dios el que sanó a Epafrodito. Dios no permitió que él muriera. Y no solamente tuvo misericordia de Epafrodito, sino que también de Pablo, porque Pablo se encontraba preso. Dice: para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Ya él tenía la tristeza de estar encarcelado y no poder reunirse con sus hermanos. A esto se le iba a sumar la muerte de un hermano en la fe, y de paso un gran colaborador con él. Note que Dios fue el que lo sanó por su misericordia. En ninguna parte del pasaje da señales de que Pablo hizo algún milagro en Epafrodito, o que impuso las manos, o que hizo algún show de milagros. Simplemente se ve que Pablo estaba preocupado por Epafrodito, y que quizás sí oró por él, pero fue el Señor, por su misericordia, el que lo sanó. En el versículo 28 dice: así que le envío con mayor solicitud,
Pablo ahora es el que lo envía. Él dice, yo lo envío y lo envío con prontitud para que al verle de nuevo os gocéis. Pablo quería ver la felicidad, quería saber que sus hermanos filipenses estuvieran felices. Los filipenses estaban preocupados. Pablo había sabido que Epafrodito estaba enfermo. Estaban preocupados por él. Cuando lo vieran con sus propios ojos que estaba sano y que además traía un mensaje especial de Pablo, se iban a alegrar en gran manera. Y Pablo también quería alegrarse con ellos. Dice en el mismo versículo 28, para que al verle de nuevo os gocéis y yo también esté con menos tristeza. Pablo se alegraba de la tristeza, de la felicidad de sus hermanos. Tenía menos tristeza cuando sabía que sus hermanos estaban felices. Y así deberíamos ser nosotros también. Alegrarnos cuando nuestros hermanos estén felices. Ahora Pablo pasa al tercer punto, que es la forma o las recomendaciones en cómo ellos deberían recibir a Epafrodito. Dice, recibidle pues en el Señor. Salgan al encuentro de Él con gran piedad, con todo gozo, con alegría, que Él note que ustedes están contentos porque Él está de vuelta en casa. Y además, no solamente lo hagan porque yo lo digo, dice Pablo, sino que tened en estima a los que son como Él. Hay que tratar de forma cariñosa y de forma muy especial a todos los que son como Epafrodito. ¿Y cómo es Epafrodito? Bueno, él lo dice. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Epafrodito expuso su vida con tal de cumplir la tarea que se le había impuesto. Él sabía que servir a Pablo era tan importante como los otros ministerios. Era un hombre humilde que, como bien vimos, anteponía la importancia de los demás a la de él, incluso a Pablo. Quizá Epafrodito quería quedarse con Pablo, quizá él quería terminar la tarea, él quería servir a Pablo de como se le había mandado. Por su enfermedad no lo pudo hacer, pero Pablo dice que lo reciban con gran gozo, que él no se sienta, fracasado en su tarea, que él sienta su cariño. Ustedes no saben lo importante que es para un hermano que regresa después de mucho tiempo a la iglesia, sentir el cariño de sus hermanos, de la congregación. Deberíamos recibir con más cariño a aquellos que vuelven. Deberíamos recibirnos con cariño los unos a los otros para demostrar así que el amor de Dios está en nosotros y que de verdad ese es nuestro hogar. Epafrodito fue un hombre nativo de Filipo. Poco se habla de él en la Biblia, sino solamente en esta carta. Tiende a confundirse con Epafras, pero quizás no es la misma persona. Lo que sí se dice de Epafrodito es que él refleja un carácter digno de imitar. Él se preocupaba más por otros que por él mismo y anteponía las necesidades de los demás a las de él. Era un hombre que trabajaba en silencio y que estaba feliz con ser de servicio para otros. Deberíamos dar gracias por los hermanos que trabajan tras bambalinas en la iglesia, por esos que van y hacen el trabajo que nosotros no queremos hacer, o que hacen el trabajo que nosotros no podemos hacer. Deberíamos tenerlos en gran estima y apreciarlos mucho dentro de la congregación, ya que muchas iglesias y todas las iglesias funcionan gracias a estos hermanos que trabajan en silencio sin esperar ser recompensado. Por otro lado, Timoteo también era un joven que representaba o tenía un carácter digno de imitar y digno de admirar. Timoteo ponía primero
el mandato del Señor o sus responsabilidades ante Dios antes que sus asuntos. Él se enfocaba primero en las necesidades de los filipenses. Él estaba enfocado primero en las necesidades de los filipenses. No miraba las motivaciones personales. Muchos de nosotros a veces estamos motivados por cuestiones personales y no nos damos cuenta. Es fácil juzgar a otro, decir, tal persona le sirve al Señor solamente para que los vean, o tal persona tiene motivaciones incorrectas. Pero cuán difícil es darnos cuenta nosotros mismos que estamos haciendo un servicio para el Señor solamente para ser vistos, para ser admirados por otros. Esperemos que nuestro servicio al Señor sea solamente para agradarle a Él y para que podamos ser utilizados como herramientas útiles en sus manos. Para concluir, quiero hablarles de este pasaje. Estos pasajes está enfocado en las razones por las cuales Pablo iba a enviar a Epafrodito de nuevo a Filipo, pero también destacan estas características dignas de admirar. Nosotros tenemos que servir al Señor de corazón, ser siervos genuinos y sinceros del Señor Jesucristo, tal como estas dos personas. Servir a los demás, aunque no nos gusten las condiciones en las que lo tengamos que hacer. Oremos, hermanos, para concluir este pasaje, este estudio. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a aplicar estas verdades en nuestras vidas, a poner primeramente tu voluntad antes que nuestros deseos, a que nuestra motivación sea meramente servirle a tu Hijo Jesucristo, Señor, a que las necesidades de otros las podamos poner primero que las nuestras y que nuestro deseo sea servir a los demás dentro de la iglesia y que podamos también ser reconocidos por ti, así como lo fueron Timoteo y Epafrodito. En Cristo Jesús te agradecemos, Señor. Amén.